pues aquí estoy por la Federal, camino de Tulum, pero nos vamos a parar justo a la salida de Playa del Carmen porque vamos a grabar un desarrollo. El desarrollo se llama Palmara, ya lo conocéis porque hemos grabado allí. Y vamos a hablar de las novedades que tiene el desarrollo, de las casas que hay disponibles. Y ahora mismo, pues, camino de allí que voy. Está justo a unos 10 minutos de playa. Bueno, 10 minutos del centro, porque prácticamente es playa. Así que está pasado lo que es el centro Maya, pasado el Liverpool y después. Así que voy a agarrar un momento y vamos allá. Bueno, pues acabo de pasar el centro Maya, acabo de pasar el Liverpool, que lo tenemos aquí a la derecha. Y un poquito más para adelante nos lo vamos a encontrar, pero voy a ponerle gasolina al carro. Estamos en la Toyota, que la tenéis aquí. Estamos muy cerquita, ¿eh? Ahí ya veis Palmara y Balenia, que son los dos desarrollos, a la izquierda. Y enseguida vamos a girar a la derecha. A ver si vemos los carteles. Así es muy fácil de encontrar. Como 25 segundos para girar aproximadamente. Aquí lo tenemos. Palmara y Balenia a la derecha. Ya lo veis. Pues vamos a Palmara hoy. ¿Por qué vamos a Palmara? Porque en Palmara van a iniciar la segunda fase de ventas y también de construcción. Y en esta primera fase quedaban el otro día 10 casas a la venta, hoy posiblemente queden menos, quedarían 8 a lo mejor. Y quiero mostraros las que están acabadas y el que quiera comprar con opción de comprar ahora mismo y pagar ahora mismo todo, o la opción de la preventa que tenéis para comprar ahora, dar un enganche y ir pagando mientras está la construcción haciéndose, viendo la calidad de lo que estamos ofreciendo en este momento con los que están acabadas. Así que en breve vamos a estar dentro de Palmara. Este es el camino que hay para llegar. Os lo estoy grabando todo como si estuvierais acompañándome. Es muy fácil de llegar. Esto de aquí de la derecha es Palmara ya. Así que por aquí se entra. Ahí estarían las oficinas de venta también, pero cualquier cosa que necesitéis, son los mismos precios, los mismos descuentos a mí y a la persona que está en contacto conmigo, que nos va a atender, Ricardo. Siempre es importante que contactéis conmigo, si no nuestro trabajo no está nunca recompensado. Y son los mismos precios y los mismos descuentos. Por aquí se entra y aquí está la seguridad, 24 horas todos los días de la semana. Así que voy a parar un momento. Es que te identificas, pues llegamos aquí a esta parte, ¿eh? Y estas primeras casas son las que están de muestra. Voy a aparcar en una de ellas. Vuelvo a estar aquí en seguridad. Yo creo que esto ya quedó grabado cuando fuimos con el carro. Quería comentar una cosa antes de entrar a Palmara. Aquí tenemos un centro comercial que se va a hacer. Así es. Para que el propietario de una de estas casas o cualquier persona que quiera invertir allí compre un local en una zona premium como es esta, que vais a hacer un local comercial justo desde esta esquina de acá hasta el final, donde ¿cuántos lotes, cuántos locales? Paco, son 17 locales, alrededor de 57 metros cada local, de doble altura. Entonces tienes casi 114 metros en total por un precio de 2.600.000 pesos. Pues aquí vais a tener vuestros locales comerciales. ¿Y por qué lo adelanto esto a lo que vamos a hacer de vídeo? Lo adelanto porque si os va a gustar las casas que vamos a enseñaros, que son impresionantes, a mí me gustan mucho, podéis tener vuestro local comercial aquí por si eres una persona que te gusta montar un negocio en una muy buena zona donde vas a tener muy buenos vecinos, porque esta zona es premium y los vecinos que tienes son vecinos de calidad. Bueno, a ver, hemos venido a Palmara, Ricardo, por dos cuestiones. Nos quedan pocas casas a la venta ya terminadas. Así es. Y va a empezar la segunda fase de preventa. Así es. Entonces, con esas dos novedades que tenemos que el mismo precio que vas a tener en la preventa y en las casas terminadas prácticamente, con la preventa vais a poder pagar en 2 años sin intereses. Y con las casas terminadas vais a poder hacer un préstamo hipotecario actualmente si no tienes el importe total de la casa. Son dos opciones muy válidas para el que quiere algo ahora o quiere algo a 2 años. Así es, el financiamiento es interno, no lleva intereses y lo puedes tramitar a partir del 30% de... Mira, estas casas todas por dentro son iguales, ¿no es así? Así es. La única diferencia es que
la parte esta donde está mi carro, por ejemplo, se puede echar un poquito más a la izquierda, tiene para 2 carros, tiene techo. Y las otras, que están más para allá, no tiene techo ahí. Es la parte más importante que hay de diferencia. Luego hay otras que son pinturas solamente y la piedra está allí, o en este caso la piedra aquí no está y está en el lado. ¿Es así? Así es, son 3 modelos diferentes, el A, B y C, y de ahí se repite A, B y C para que no tengas la misma fachada pegada a una. Otra cosa, en la preventa van a salir los 3 modelos, unas con 4 recámaras y otras con 3 recámaras. Pero ahora mismo de las que quedan a la venta ya terminadas solamente quedan de 3 recámaras. 3 recámaras, así es. Vamos a ver la de 3 recámaras, la casa muestra. Vamos. Que está equipada, amueblada y decorada. Así es. Pero acordaros, ¿cómo se entrega esta casa cuando la compran? Esta casa se entrega sin muebles, pero sí incluye lo que es toda la cocina. Solamente equipada, ¿que sí? Equipada. Pues mirad esta escalera, lo impresionante que es. Puerta. Esta escalera, digo yo, esta puerta, ya estoy borracho. Perdonad lo que acabo de decir, pero es la verdad. Acabo de equivocarme de una manera que menos mal que está Ale detrás mío. Esta es la sala comedor. Lo importante cuando te encuentras con una casa amueblada, decorada y equipada es que ves las distancias que hay de un sitio a otro en metros. Entonces yo de aquí os puedo enseñar que esta sala comedor es impresionante por la distancia que hay desde la zona del sofá, la zona de la mesa y la zona de la cocina. Luego los ventanales, impresionantes los ventanales, con un buen jardín que tenéis. El jardín que vais a ver, así como lo veis, no se entrega, solamente se entrega con este embaldosado que tenemos aquí. Yo le llamo embaldosado por ser español, pero aquí no sé cómo le dicen. ¿Cómo le dicen en esta parte? Piso cerámico. Piso cerámico. Y luego lo que veis ahí con tanta planta es lo que tú te puedes hacer si tú quieres, porque esta es la idea que ellos te dan. Y la alberca tampoco está incluida. Así es una proyección para que ustedes puedan analizar qué es lo que pueden hacer a futuro. Bueno, pues ya habéis visto un ejemplo. Otra de las cosas es cómo está equipada esta casa, cómo me la entregan. Claro que sí, Paco. Mira, esta casa, la cocina viene incluida el granito, todos los muebles de madera, pero lo que es electrodomésticos como microondas, estufa y refrigerador, esos no vienen incluidos, pero todo lo demás que ves, sí, sin muebles. Aquí en la planta baja vamos a ver más cosas impresionantes porque hay un detalle muy bueno que habéis hecho, habéis acertado, pero antes de verlo, esa puerta, ¿qué significa? Ven, vamos para acá, Francisco. Esta puerta a mí me encanta porque es una puerta que te lleva de la cochera hasta el patio trasero, es un pasillo de servicio. Ahí está la cochera y por aquí llegaríamos al patio trasero. Eso significa que si tienes visitas para hacer una comida aquí fuera, por ejemplo, una barbacoa, un asado, lo que sea, no tienen por qué entrar por la casa, pueden entrar por aquí. Así es. Pero ahí al final, si tú le quieres poner una puerta de privacidad, se la puedes poner. ¿Es así? Así es. Qué bueno. También Aquí algo muy importante, Francisco, mencionar, todas las casas vienen incluidas con boiler y con tanque estacionario de 300 litros. Ah, qué bueno. Aquí estaría el boiler y el tanque estaría arriba. Bueno, pues estáis viendo lo que es la parte de la cocina. Impresionante, ¿no? Lo que sigue, ya lo estáis viendo. A mí me gusta mucho cómo está, pero lo que más me gusta también, ¿por qué? Porque hay personas que o tienen un pequeño problema físico, o tienen visitas y quieres intimidad arriba, o son ancianos y las escaleras les duelen las rodillas, pues tenéis aquí una recámara en la parte de abajo. Y esa recámara en la parte de abajo, algo muy bueno que habéis hecho, es que tiene su baño privado también. Así es. Esta recámara, la ventaja que tiene, mucha iluminación, muy buena ventilación y su baño privado. Qué bueno. Ese closet no va incluido, lo único que iría es este ventilador, ¿no es así? Así es, este ventilador es lo que... Es lo único de lo que estamos viendo de la zona donde dormimos. Así es. Pero sin embargo está muy completo el baño. El baño va incluido con el espejo y el cancel de la regadera. Lo que no va incluido, porque esto también va incluido, ¿no? Esto sí va incluido, pero el mueble de madera no. Ok, pues ya lo veis cómo es el baño. Yo lo veo bastante completo, muy completo diría yo. Me gusta mucho el mármol, la cancelería también. Pues esto para mí es importante porque yo ya estoy para los 60 años. Aquí donde me ves, Ricardo. Sí. Me faltan pocos meses. Sí. ¿No lo sabías? No. Me faltan 9 meses y pico. Este sería el baño, el medio baño. Y este medio baño que tenéis sería para las visitas que nos acompañan aquí en la sala comedor o que nos puedan acompañar en el asado. Ahora Ricardo está un poquito ocupado en una llamada, pero yo voy a seguir, me voy a ir a la parte de arriba. Yo aquí en la parte de abajo creo que ya os he podido enseñar todo lo más importante. Tenemos unas buenas escaleras muy cómodas. Acordaros que estas
casas de 3 recámaras, tenéis opción de poder hacer una cuarta recámara, eso sí, pagándola de tu bolsillo, porque hay espacio para poderla hacer. Bueno, pues aquí tal como subimos, lo primero que veo es la recámara, que no es la principal, pero sin embargo sentís que es grande. Yo por lo menos lo siento. Cuando veo esta distancia que hay de cama a cama, con este espacio, ese closet que ya está empotrado ahí, esta distancia hasta la puerta. Algo súper importante, Paco, mencionar es que pensamos siempre en poder colocar un colchón king size en todas nuestras recámaras. Entonces las puertas son altas y el espacio es amplio para una cama king size. Qué bueno. Y también tenéis una entrada de luz impresionante. Aquí no vais a poder ampliar la habitación, aunque veáis un techo. ¿Por qué motivo? Porque esta es la parte que da al frontal. En el frontal no se puede tocar nada por normas de la empresa. En la parte interna, la tuya, la que está privada, sí puedes tocar. Eso lo vamos a hablar luego. Están preparadas para que pongas aire acondicionado, pero no están incluidos. Solamente el ventilador. El ventilador. Y todas tienen su baño privado, como este que estamos viendo. Y como hemos dicho en el baño anterior, sí va el espejo, esto también, esto no. Y esto de aquí sí, tal como lo veis. Pero la decoración no. Bueno, pues vamos a la recámara principal, que es la última que nos queda. En la recámara principal ya vemos que es súper holgada. Ahí tenéis un techo que sí podéis ampliarlo. Podéis poner aquí un ventanal, hacer una buena terraza y hasta una buena habitación si lo queréis mover de otra manera. Así es. Y tenemos de este lado un super closet, un walk-in para que puedan ocuparlo 2 personas de muy buen tamaño. Ahora lo vamos a ver, porque la recámara principal siempre se esmeran más porque hay más espacio y el closet suele ser, bueno, el closet que ponen en el baño es impresionante. Esto no entra, sí entra para que tú lo puedas poner, pero no entra lo que es en la madera del closet. Tenéis una entrada aquí de luz impresionante para que no tengáis que poner la luz de día. Es un gasto de energía que nos evitamos. Y luego el baño, ya veis, grande no, lo que sigue, está muy bien. Todo lo que veis, todo entra, menos este mueblecito. Está muy cómodo este baño, ¿eh? Bueno, pues habiendo visto ya las 3 recámaras, todo lo principal, aún nos queda ese armario que no llega así. Esto será de blancos, pero te dan la opción de que lo puedas hacer así. Así es. Aquí tenemos... Así es, aquí tenemos una sorpresa, Francisco, que es todas las casas de 3 recámaras tienen esta preparación por si quieres crecerla a una 4ª recámara. Antes de entrar os quiero decir que si veis este vídeo y os interesa, os pongáis en contacto conmigo o con Ricardo. Ahí os pongo el teléfono, el mío y el suyo, diciendo que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya. Todo lo que os estamos enseñando está con los mismos precios que la empresa, los mismos descuentos, porque en realidad Emérita, en este caso, lo representa Ricardo. ¿Es así? Así es, aquí me pueden contactar. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos esta parte de aquí. Háblame de este espacio. Mira, Paco, este espacio está increíble porque tiene varios usos. Puedes aquí colocar tu centro de lavado y cerrarlo aquí con una pequeña cortina de privacidad, poner aquí tu asador, un espacio para estar, y eso es una opción. Y ya la segunda opción, si tú quieres construir una 4ª recámara, cierras esta habitación y tu centro de lavado lo pasas a planta baja. Entonces ya tienes 4 recámaras en esta hermosa casa. Y aquí también tiene la opción de poder hacer un baño también, si es necesario. Así es, de hecho, ya está preparado para que tú puedas construir tu baño, o si quieres... Y si le parece pequeña la habitación por lo que sea, esta pared se puede quitar y como es tu parte privada, la puedes ampliar más para adelante, uniéndola a aquella, y aquí puedes unir y hacer una terraza impresionante. La ventaja de las casas que nosotros tenemos ya de 4 recámaras, ya viene incluido el baño en esta recámara. Otra de las cosas que les quiero decir ahora que estoy aquí en la parte de arriba, ¿veis el terreno que hay abajo? No todas las casas tienen la misma cantidad de terrenos, son variables, ¿es así? Así es, partimos desde 270 metros y de ahí pueden ir subiendo a 280, 300, 310 por terreno. Quiero aclararos una cosa, os está hablando del terreno, las casas sí son iguales, los terrenos no. ¿En qué me refiero? Que esa parte de trasera que vemos aquí puede variar dependiendo de la casa, ¿vale? Eso es muy importante que lo sepan. Así es. Así que cuando elijan su casa, pues también si pueden hacerle un vídeo de lo que están eligiendo para que se hagan una idea de lo que pueden hacer ahí. Bueno, pues ya hemos visto la casa amoblada, decorada y equipada. Pero yo me gustaría enseñaros la parte de atrás de otra casa para que encontréis cómo se encuentra ese terreno, cómo se ve, porque no es así de hermoso como lo hemos visto ahí. ¿Vamos a verlo? Así es, vamos, Francisco.
Ricardo, ¿qué me decías? Mira, Francisco, vamos a ver el patio trasero de esta otra casa para que ustedes se den cuenta de cómo es sin lo que nosotros ya hicimos en la casa. Bueno, pues en este caso hemos visto esta, que es la de muestra, vamos a ver esta otra. Entonces, eso es muy bueno. Acordaros, aquí podéis pasar hacia la parte trasera, se le puede poner aquí una puerta privada y solamente podría entrar las personas que le dieran ese acceso. Entonces al llegar aquí al final, ya veis que sí que tiene boiler puesto. Tenemos que el patio, que es algo diferente, muy parecido al anterior en este caso, pero hay otras que son casi el doble de grandes. Tienen un poquito más de terreno, varía de acuerdo a la ubicación. Y también hasta más árboles algunas, otras menos árboles. Así es, pero sí, siempre procuramos tener 1, 2 o 3 arbolitos para que le dé una buena sombra a tu casa. Y luego, pues este es el suelo que te van a dar. Y ya habéis visto cómo está en el anterior. Así es. El anterior era un ejemplo y aquí tenéis el suelo como lo entregan, así como lo estáis viendo. Y esa parte, que yo le digo el embaldosado, el suelo de cerámica, que sí que te van a entregar. El resto lo vas a preparar como tú quieras. Hasta le puedes hacer, como estábamos hablando, desde ahí lo abres y amplías este techo hasta este, por ejemplo, y ganas una super terraza con habitación y terraza. Así es, Francisco, puedes crecer tu casa también. Eso va a tener un coste adicional que lo puedes hacer tú por tu cuenta con tus albañiles o vosotros se lo podéis arreglar, ¿no? Y no tiene que ser inmediato, puedes hacerlo a mediano o largo plazo. Bueno, pues vamos a recordar que hay en este momento 11 casas, yo pensaba que eran menos, 11 casas disponibles y que os pongáis en contacto con Ricardo conmigo para entrega inmediata. Si no, tenéis para preventa. ¿Qué hacemos en los dos casos? Pagar un enganche. ¿El enganche de cómo es? Si es de entrega inmediata, se hace una reservación por 100,000 pesos, nada más, se toma cuenta de tu enganche. Para entrega inmediata, pues se pago de contado. Y si es en financiamiento interno con nosotros, se da el 30% de enganche y ya de ahí 24 mensualidades. Vamos a recordarle qué significa hacer un apartado. Un apartado es que tú das ese dinero y durante X días, ¿cuántos días les dais? 15 días. Durante esos 15 días tú tienes que conseguir o el préstamo hipotecario o pagar el dinero para quedarte en la casa de entrega inmediata. O, en el caso de 2 años, pagar el enganche del 30%. Así es, en esos 15 días, así es. Bueno, pues y otro beneficio que tienes es que esa casa que tú has elegido ya no se puede vender a nadie más. Exactamente, la que se reserva o la que se aparta, esa es tuya durante 15 días o el tiempo que se te... Y si yo decidiera, por lo que sea, comprar en otro sitio, ¿yo pierdo el dinero entregado? Para nada, esa reservación es 100% reembolsable al 100%. Bueno, pues es muy importante eso. Hay muchos que preguntan, ¿yo puedo comprar aquí en México siendo extranjero? Así es, con un fideicomiso. ¿Vosotros podéis otorgarle alguna forma de préstamo hipotecario? ¿Podéis apoyarle? Les apoyamos en brindarles la información para que ustedes puedan hacer sus trámites con las... Eso siendo mexicano siempre. ¿Y siendo extranjero en zonas, sí también se les puede apoyar? Así es, también se le puede apoyar. Qué bueno, porque eso es una buena solución para el que lo necesita. Perdona que te haya hecho estas preguntas porque tú no sabes ni lo que te voy a preguntar. Es lo más importante. Y es que Ricardo no sabe ni lo que le voy a preguntar y está, pues, como si fuera yo un cliente, y en este caso, vosotros, que seguro que tenéis más preguntas. Y yo le voy haciendo todas las preguntas que creo necesarias, por lo menos para que os sintáis que estáis aquí. Mira, ahora lo que os quiero enseñar ya es las amenidades. Así es. Paco, súper importante. Aquí comienza todas las áreas comunes para todas las 95 casas que van a hacer. Y este es un espacio padrísimo para que puedan venir a caminar en el día, en la tarde o en la noche. En la noche está padrísimo que se ilumina y puedes estar aquí todo el día caminando. Mira, antes de ir al paseo para que lo vean, porque vamos a pasear por ahí, os quiero recordar, la parte que está acabada ahora mismo es esta que estáis viendo, que se convierte en una L, porque luego llega hasta aquella parte con 2 calles ahí, ¿vale? Y luego la otra parte, aquella de allí, que veis la barrera esa de color verde, ahí van a estar las otras casas y con otra L que llegará hasta aquí, hasta la techo de seguridad. Se va a convertir en un recorrido rectangular. Así es, es como un circuito de 95 casas en total. Entonces ahí vamos a tener lo que es la preventa en esa zona, en 2 años ya está entregado. En 2 años ya está entregado, así es. Y todo esto de aquí es el que quiera venir y comprar, ya lo tiene. Así es, de entrega inmediata. Bueno, pues vámonos al paseo. Me ha gustado mucho cómo trabajáis en las plantas, cómo hacéis el mantenimiento. Oye, hablando de mantenimiento,
Yo soy propietario de una de estas casas, ¿cuánto pago de mantenimiento? Es muy sencillo, Francisco, aproximadamente 11 pesos por metro cuadrado por terreno, es casi 3,000 pesos al mes por casa. Pues me estás hablando de medio dólar aproximadamente. Sí, así medio es. dólar por Así metro es, cuadrado. por metro cuadrado. Acuérdate que en Playa del Carmen, los desarrollos que estoy vendiendo por allí y también en Tulum, se está pagando de 2,5 dólares a 3 Así dólares por metro cuadrado. Así es, Francisco. Bueno, pues vamos a seguir paseando por el terreno. Yo no sé cómo os sentís vosotros, pero si tuvierais la posibilidad de tener la casa, salir de la casa, tener esta sombra, poderos sentar, salir aquí con... ¿Pueden tener animales, perros o Claro, gatos? todo el fraccionamiento es pet friendly. Qué bueno. Porque lo que estaba pensando, salgo con mi perrito, o con mi hijo, o con mi pareja, y me pongo a pasear por aquí. ¿Aquí habrá luces o algo por las noches? Sí, claro, hay luces indirectas, como podrás ver aquí, por todo el parque del fraccionamiento, para que puedas tú estar seguro y tengas una vista increíble de noche. Qué bueno. Pues ya lo veis, está preparado para el regadío automático. También, Hay jardineros que entran dentro de lo que es el mantenimiento. todos los días. Y el paseo sigue hasta la alberca principal, pero antes de llegar a la alberca principal tenemos aquí una pista de pádel para que hagáis deporte. Y no es una pista de pádel cualquiera. Esta pista de pádel yo la veo muy bien trabajada, con buena calidad. Si tú eres una persona que le gusta el pádel, ahora cuando pongo la cámara aquí lo vas a entender. No sé cómo sentís, pero yo siento que está muy bien construida. Habéis esmerado en hacer una pista de calidad. Y si se estropeara cualquier cosa, se tiene que arreglar con el mantenimiento. Así es, esto va a cuenta del el área de mantenimiento. ¿Qué más cosas nos vamos a encontrar aquí en lo que son las amenidades? Mira, buena pregunta, Papo. Justo enfrente de la cancha de pádel tenemos una alberca semiolímpica con tres carriles de nado para que vengas a hacer ejercicio, a nadar, antes de irte a trabajar, puedas disfrutar de esta padrísima piscina. Pues esta alberca semiolímpica que me estás hablando también me gusta mucho porque han pensado los niños. Ya veis la parte de chapotadero, que está bastante bien, bastante amplia, con escaleras cómodas para personas que quieran bajar a nadar. Y tenéis aquí 1, 2 y 3 carriles de 25 metros creo yo que tiene. Está impresionante, me gusta mucho. Ya veis, para tomar el sol, lo tranquilo que es esto. También si tenéis niños pequeños tenéis un parquecito ahí, muy hermoso. ¿Qué más les podemos enseñar? El paseo también sigue su curso. Y a quien le gusta hacer deporte como a mí, el tema de gimnasio, pues aquí tendría un gimnasio con vistas a la alberca que queda impresionante. Así es, ya está en funcionamiento, lo pueden usar desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. El gym este que estoy viendo, voy a entrar para que veáis que es amplio y que los cristales les dan una sensación agradable. También tiene aire acondicionado y tiene televisores. Aparte aquí hay unos baños también por si los necesitas. Bueno, pues este es el gimnasio, bastante amplio. También hay un control de cámaras, como veis, para que nadie haga ninguna cosa mala. Para la música también hay televisión y los aparatos más comunes y buenos que podéis tener, porque las máquinas que han puesto no son malas, son buenas, ¿eh? Así que tenéis espacio para todo. Y si tú haces yoga, pues yo creo que también tienes espacio para hacer yoga. Algo importante. Bueno, aquí veo un local muy grande, aquí a la derecha. Sí, vamos a pasar a que conozcan este espacio. Este local que tenemos aquí. Este espacio es increíble, yo creo que el mejor de todo el desarrollo. Es un salón de eventos para que puedan estar en familia, disfrutando de una película, disfrutando de un partido de fútbol. Por ejemplo, yo tengo una hija de 15 años, ¿puedo hacer los 15 años aquí? Puedes hacer tus fiestas aquí, hay que hacer una reservación para que puedas hacer uso de estas áreas y después de usarla, pues bueno, se te regresa. Esto se puede usar a diario sin necesidad de reservación, me refiero, por ejemplo, yo tengo ahí visitas, venimos aquí, hablamos, me pongo mi ordenador, me pongo a trabajar online, sí, claro, todo eso lo puedo hacer. Así es, y puedes hacer uso de la barra por si quieres prepararte alguna bebida y disfrutar de este comedor. Esto dispone de red wifi. Así es, también tienes la red de internet. Mira qué sensación más agradable. Tienes un evento de fútbol o lo que sea, también lo puedes ver allí. Tienes una reunión de negocios o de amigos aquí, o una comida, o un cumpleaños. Yo lo veo súper bonito.
Está muy bien. Me gusta mucho, ¿eh? Luego cómo huele a limpio. El olor que tiene es muy bueno. El aire acondicionado está espectacular. Aquí no pasó ningún calor. Y luego justo detrás tienes el aparcamiento para las visitas, porque si tienes visitas, ¿dónde dejan su carro? Pues aquí tenéis todo eso de ahí y todo eso de ahí. Así es. Y no solamente eso, me dijeron el otro día, que a lo mejor está equivocado, no lo sé, te lo voy a preguntar. Claro. Tengo los dos carros metidos en mi casa, ¿no? Sí. Porque ahí caben dos carros. ¿Puedo aparcar uno delante? Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto. Pues si tienes una visita, puedes dejar uno ahí. Si tienes dos visitas, otro aquí, Así por es. ejemplo, Ya ¿no? si son 10 visitas, pues ¿por qué no usar este estacionamiento para ellos? Bueno, pues estas son otras de las casas y detrás hay más casas. Hay otra calle. Más cortita, porque son cortitas. Esto sería el rectángulo. Y esto es lo que tenemos aquí en Palmara. Así es, Paco. Está espectacular. Quien quiera una casa de 3 recámaras a poco más de 5 minutos de Playa del Carmen, con el carro del Con centro, centros comerciales a 5 minutos, con parques temáticos a 5 minutos, la playa a 10 minutos, en fin, escuelas, colegios, todo está aquí cerca de Palmara. y esta calle que estaba yo subiendo, que en este momento está cerrada, se va a abrir y vas a poder meterte por ahí al Centro Maya, ¿no es así? Así es, exactamente, va a conectar con Centro Maya. Y luego el centro comercial que vais a abrir vosotros, donde tú puedes Exactamente. tener tu negocio. Así es, No olvidéis de preguntar tanto por los locales comerciales como por las casas que tenemos aquí. así es. Pues qué bueno. ¿Hay alguna promoción, algo que cuando te contacten les puedas ayudar? Sin decir la promoción, simplemente les puedes ayudar. Totalmente, una vez que se comuniquen con nosotros, por supuesto que les podemos brindar las promociones que tenemos actualmente. Eso es una pregunta que también más de uno se la hace, porque el precio de estas casas que acabamos de ver, según los metros cuadrados, cambia un poquito el precio. Sí, parten desde... No el metro cuadrado de la casa, sino porque tiene más metros cuadrados de terreno. Exactamente. Entonces, ¿desde qué precio hasta qué precio más o menos? Partimos desde 4.700.000 aproximadamente hasta 5.300.000 pesos. Otra pregunta que sería más de uno. ¿Esta casa que hemos visto, la que está amueblada, decorada y equipada, está a la venta en este momento? Por ahora no, Paco, porque es nuestro showroom, pero en un futuro esperemos que sí. Y si yo decidiera comprarla, por ejemplo, y ahora no la puedo disponer porque es lo que es la casa de muestra, pues... Ah, claro, porque está claro, ahora te entiendo. Es que está la preventa y las personas que vengan para comprar en la preventa tienen que ver esa casa. Exactamente. Ese es el problema para Exactamente. ponerla a la venta ahora. Bueno, pues nada. Entonces, si les repito, el financiamiento que tenemos para la segunda etapa, 30% de enganche, 50% en 24 meses y 20% a la entrega. Y otra cosa, ¿cuánto dan por el apartado? Repítelo. $5.000 o Pues 100.000 pesos. Es que bueno. Pues aquí paseando contigo. No nos conocíamos de antes, Ricardo. Es un gusto estar Así es, contigo, igualmente. de verdad. Vamos a grabar más vídeos, vamos a grabar otro día Valenia, vamos a grabar Caibé. Son también lugares espectaculares que tenéis con unas amenidades excelentes. Uno está aquí al lado, que es Valenia. El otro, Caibé, está en Tulum. Fantástico también, me encantó. Y además, Paco, si vienen a invertir o vienes aquí a invertir en Palmara, vas a tener tu casa en Palmara, puede ser tu lote residencial en Valenia y tu local comercial aquí mismo. Entonces tienes todo junto. Aparte, lo dije anteriormente, pero no se grabó, sois una de las empresas pioneras en Playa del Carmen en la construcción. Tenéis muchos años aquí en Playa del Carmen y ya también en Tulum, porque en Tulum vosotros también hicisteis lo que es Aldea Zama, tan famosa, ¿no? Así es, desarrollamos Aldea Zama, que son 100 hectáreas, ya todo está vendido y todo está desarrollado, y eso nosotros somos pioneros. Y tenéis varios desarrollos en Aldea Zama muy bien situados, Así es. porque sois los que lo hicieron, pues buscaste las mejores situaciones. Exactamente, tenemos desde lotes comerciales, lotes residenciales, macro lotes para que desarrollen, departamentos de lujo, villas, casas, en fin, contáctenos. Claro que sí. Bueno, pues aquí me voy a despedir yo de Ricardo. Muchas gracias por estar ahí. Acordaros, si queréis alguna información más, Paco Riviera Maya es la información que estáis recibiendo a través de este vídeo. Se lo tenéis que decir si contactéis con Ricardo, y si contactéis conmigo, pues mucho gusto por estar ahí y acompañarnos, ¿vale? Muchas gracias. A ti, Ricardo. Alex, ¿qué te ha parecido, Ricardo? Es una excelente persona, que sé. Sí, claro. Yo también me ha Bien, parecido Alex. excelente persona, de verdad Bien, que es un gusto haber grabado contigo. Igualmente. Espero seguir grabando. Claro que sí. Nos vemos. Que estés bien, hasta luego. Hasta luego. Fíjate.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Son las 2 menos cuarto de la tarde y mi preocupación ¿cuál es? Ver el partido del Barcelona-Madrid que va a empezar a las 2 y no sabemos dónde y nos vamos a dirigir a la 38 que está en la Vagabunda allí cerca de la playa y ahí suelen ponerlo. Esperemos acertar porque si no me voy a quedar con las ganas de verlo. Ahora voy en la avenida, creo que en la 34, me tengo que ir hasta la 38 y esquina con la avenida 30. Aquí tenéis dos farmacias muy cercanas, similares y la del ahorro. Las que sois extranjeros no lo vais a entender, los que son mexicanos lo entienden perfectamente. La de similares tiene muy buenos descuentos los lunes, un 28% de descuento y son precios bastante bajos. Y la del ahorro, que se supone que para ahorrar, pues son un poquito más altos, pero mejor calidad quizás las medicinas. Los dos tienen servicio médico con doctores, en este pagan, creo que son 60 pesos la visita y en este es gratuito. Pero sí, eso sí, si te manda alguna receta para que la compres ahí. Bueno, pues seguimos y ya a ver el partido. Bueno, pues estamos aquí en la 38 ya, igual como esta mañana, primera hora, al lado de la Quinta Avenida y bajando hacia la Vagabunda de la 38, que lo he recomendado para desayunar, comer o cenar. Aquí tenéis la brioche, por ejemplo, muy buen pan, la Cueva del Chango aquí a la derecha, muy bonito el lugar. Mucha tradición, avenida preciosa. Es que si tengo la cámara apagada cuando vengo por aquí me siento mal. Tengo que enseñar esto. Este es el mismo dueño que la Cueva del Chango, en la Mate 38. Y justo aquí abajo vamos a tener donde comer y ver el partido, eso espero. Así que ya tengo que aparcar muy cerca de aquí. Aquí a la izquierda está la Vagabunda de la 38 y tiene aparcamiento justo delante. Pero bueno, pues aquí en la Vagabunda de la 38 creo que vamos a ver el partido. Chavalote, ahora te lo agarro. Qué buen local aquí para comer y para ver el fútbol. Este es el menú que tenemos en 2 idiomas y este es el de bebida. Aunque lo estoy grabando muy rápidamente, pero podéis hacer una idea de algún que otro precio. Pues vamos a comer alguna cosita mientras espero que se ponga el partido.